Mira esto con honestidad, aunque incomode, no es que la gente no te respete, es que tú has estado enseñándoles poco a poco cómo tratarte. Cada vez que te quedaste callada cuando algo te incomodó, cada vez que dijiste sí cuando querías decir no, cada vez que te explicaste de más para no molestar, estabas cediendo tu poder sin darte cuenta. Y lo más peligroso no es que otros crucen la línea. Lo más peligroso es cuando tú misma la borras. Porque en ese momento dejas de defender tu valor y empiezas a negociar tu dignidad. Pero hoy eso se termina. Porque no naciste para ser conveniente, naciste para ser respetada. Y el respeto no llega cuando lo pides, llega cuando lo encarnas. Hoy no vas a aprender a cambiar a los demás. Vas a aprender a dejar de comportarte de una forma que te hace perderte. Y cuando eso cambie, créeme, todo cambia contigo. Te voy a decir algo que quizá no quieras escuchar, pero que necesitas entender si de verdad quieres dejar de ser tratada como alguien a quien no toman en serio. Cada vez que buscas aprobación, estás entregando tu poder. No poco, todo. Porque en ese momento dejas de decidir desde tu identidad y empiezas a actuar desde el miedo a no ser aceptada. Y ese miedo se nota, se siente, se proyecta. Durante mucho tiempo yo también caí en esa trampa. Quería caer bien, quería ser validado, quería que mis decisiones fueran aceptadas y sin darme cuenta empecé a diluirme, empecé a ajustar mis palabras, a suavizar mis opiniones, a pedir permiso donde debía haber tomado posición, y eso tiene un costo alto. Pierdes claridad, pierdes firmeza y pierdes respeto, porque cuando tú no confías en tu propio criterio, el mundo lo percibe, y cuando el mundo percibe duda en ti, automáticamente baja el nivel de cómo te trata. Una mujer de alto valor no necesita que todos estén de acuerdo con ella. Necesita estar de acuerdo consigo misma. Y eso cambia todo. Porque ya no toma decisiones para agradar, toma decisiones para ser coherente. Reducir el hábito de pedir opiniones innecesarias es un paso fundamental. No significa que no escuches. Significa que dejas de depender. Hay una gran diferencia entre considerar una opinión y necesitarla para moverte. Cuando necesitas validación constante, te vuelves manipulable. Porque cualquiera con una opinión más fuerte puede influir en tu dirección. Y tienes que entender esto, no todo el mundo tiene el nivel de conciencia para opinar sobre tu vida. Hay personas que opinan desde sus miedos, desde sus limitaciones, desde sus inseguridades. Y si tú no tienes claridad, terminas construyendo tu vida con piezas que no son tuyas. Confiar en tu criterio, aunque incomode, es una práctica que se entrena. Porque sí, va a incomodar a quienes estaban acostumbrados a que cedieras, va a incomodar a quienes se beneficiaban de tu duda, pero ese incómodo es señal de crecimiento, no de error. Yo aprendí que tomar decisiones firmes no te hace egoísta, te hace responsable de tu vida, de tu dirección, de tu paz. Y esa responsabilidad es la base del respeto. Aceptar que no todos van a estar de acuerdo contigo también es parte del proceso. Porque cuando intentas gustarle a todos, terminas perdiéndote a ti. Y una persona que se pierde a sí misma es fácilmente manipulable. El respeto no llega cuando te adaptas, llega cuando te defines. Y el día que dejes de buscar aprobación para empezar a construir convicción, ese día nadie volverá a tratarte como alguien que duda de sí misma. Hay una palabra que puede cambiar tu vida si aprendes a usarla sin miedo, sin culpa y sin necesidad de adornarla, y es no. Tan simple, tan corta, pero tan difícil de pronunciar cuando no te has elegido a ti misma por mucho tiempo. Porque cuando no sabes decir no, en realidad estás diciendo sí a todo lo que te aleja de ti. Tu tiempo y tu energía no son infinitos, son recursos sagrados.
Y cada vez que los entregas sin conciencia, cada vez que accedes por compromiso, por miedo o por costumbre, estás debilitando tu identidad. No porque ayudar esté mal, sino porque cuando ayudas desde la obligación, te traicionas. Yo pasé por etapas donde decir que no me generaba incomodidad. Sentía que iba a decepcionar, que iba a quedar mal, que iba a perder aceptación. Y en ese intento constante de no incomodar a nadie, terminé incomodándome a mí mismo. Me cargaba de cosas que no quería, decía sí cuando quería decir no, y poco a poco empecé a sentirme saturado, frustrado, desconectado. Y ahí entendí algo que fue un antes y un después. Cada vez que no pones un límite claro, estás enseñándole a los demás que pueden cruzarlo. Una mujer de alto valor no necesita levantar la voz para ser firme. Su claridad es suficiente, porque entiende que su paz no se negocia. Y cuando lo entiendes de verdad, dejas de explicar de más. Dejar de justificarte no es ser grosera, es ser coherente. Porque muchas veces no estás explicando por respeto, estás explicando por miedo a no ser aceptada. Y ese miedo te hace dar vueltas, suavizar, agregar razones innecesarias, como si tu decisión necesitara permiso para ser válida. Pero no lo necesita. Decir no con una respuesta simple y firme es un acto de respeto hacia ti. No necesitas dar un discurso, no necesitas convencer, no necesitas justificar cada límite. Un no puedo, un no quiero, un no es el momento, es suficiente. Evitar disculparte por priorizarte también es clave, porque pedir perdón por cuidarte envía un mensaje equivocado. Es como decir, lo que necesito no es tan importante como lo que esperan de mí. Y eso, repetido muchas veces, te pone en una posición donde siempre estás disponible para los demás, pero ausente para ti. Practicar incomodar sin culpa es parte del crecimiento, porque sí, vas a incomodar, vas a cambiar dinámicas, vas a romper expectativas. Pero eso no significa que estás haciendo algo mal. Significa que estás dejando de funcionar como antes. Yo aprendí que el respeto no se construye complaciendo. Se construye estableciendo límites. Y esos límites no necesitan ruido, necesitan firmeza. Al principio puede sentirse extraño, incluso difícil. Pero con el tiempo algo cambia. Empiezas a sentirte más liviana, más clara, más en control de tu vida, porque ya no estás reaccionando a lo que otros quieren. Estás respondiendo desde lo que tú decides. Te voy a confrontar con algo que cambia completamente la forma en la que te perciben. Cuando sientes la necesidad de explicar constantemente tu valor, en el fondo estás dudando de él. Y esa duda, aunque no la digas en voz alta, se filtra en tu tono, en tu postura, en tus decisiones. Porque quien está seguro de quién es, no necesita convencer, simplemente lo demuestra. Hay personas que hablan mucho de lo que son, de lo que merecen, de lo que valen, pero su vida no lo respalda. Y entonces entran en un ciclo de sobreexplicación, como si cada palabra fuera un intento de compensar lo que no están sosteniendo con acciones. Y eso, lejos de generar respeto, genera desgaste. Yo también pasé por ese lugar. Quería que entendieran mis intenciones, que vieran mi esfuerzo, que reconocieran lo que hacía. Y me descubrí explicando demasiado, justificando decisiones, intentando que otros validaran mi proceso. Hasta que entendí algo que me golpeó fuerte. Si necesitas explicarlo tanto, es porque todavía no lo estás encarnando. El valor real no se dice, se proyecta. Una mujer de alto valor no pierde tiempo tratando de demostrar con palabras lo que puede sostener con hechos. No necesita convencer a nadie de su importancia, porque su coherencia habla por ella. Y la coherencia es poderosa, porque es silenciosa pero innegable. Hablar menos y actuar más no es callarte, es elegir dónde pones tu energía. Porque cada vez que hablas de más, muchas veces estás dispersando fuerza. En cambio, cuando actúas, cuando te enfocas, cuando construyes sin necesidad de anunciarlo, algo cambia. Tu presencia se vuelve más sólida, más firme, más respetada. Cumplir lo que prometes es uno de los pilares más fuertes de esa coherencia. Porque no hay nada que construya más respeto que una persona que hace lo que dice.
Y no hay nada que lo destruya más rápido que alguien que promete y no sostiene. No importa si son cosas pequeñas o grandes, cada vez que cumples contigo misma, fortaleces tu identidad. Y cada vez que fallas sin hacerte responsable, la debilitas. Evitar justificar cada decisión es otro nivel de madurez. Porque cuando tienes claridad, no necesitas permiso. No necesitas explicar cada paso, cada cambio, cada elección. Hay decisiones que no se negocian ni se explican, se ejecutan. Recuerdo momentos en los que tomé decisiones que no todos entendieron. Y antes eso me generaba ansiedad, quería explicarme, quería que vieran lo que yo veía. Hoy no. Hoy entiendo que no todos tienen que entender mi camino para que sea válido. Y eso me dio libertad. Porque cuando dejas de explicar tu valor, empiezas a vivirlo. Y cuando lo vives de verdad, cuando lo sostienes con acciones, con disciplina, con coherencia, ya no hay nada que demostrar. Solo hay algo que se vuelve evidente. Te voy a decir algo que puede incomodar, pero que define tu nivel de poder personal. Si no controlas tus emociones, alguien más lo hará por ti. Y no porque esa persona sea más fuerte, sino porque tú le entregaste el control cada vez que reaccionaste sin pensar. Porque reaccionar es fácil, es automático, es impulsivo, pero responder con inteligencia es lo que marca la diferencia entre alguien que se domina y alguien que se pierde. Hay una gran confusión aquí. Muchas personas creen que sentir intensamente es el problema, pero no lo es. El problema es no saber qué hacer con lo que sientes. Es permitir que cualquier comentario, cualquier actitud, cualquier situación externa active en ti una reacción inmediata que no pasa por tu conciencia. Y en ese instante dejas de decidir, empiezas a reaccionar. Yo también estuve ahí. Hubo momentos en mi vida donde una palabra, una crítica, una falta de respeto eran suficientes para sacarme de mi centro. Respondía desde el enojo, desde la herida, desde el impulso, y después venía el desgaste, la culpa, la sensación de haber perdido el control, hasta que entendí algo que cambió mi forma de vivir. No todo lo que sientes merece una reacción inmediata. Pausar antes de reaccionar es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar, porque en esa pausa, aunque sea breve, recuperas tu poder. Te das el espacio para elegir cómo actuar en lugar de simplemente reaccionar. Y esa elección es lo que te da autoridad sobre ti misma. Observar en lugar de explotar también es clave. Porque muchas veces lo que te molesta no es la situación en sí, es lo que activa dentro de ti. Y cuando aprendes a observar, empiezas a entender patrones, a identificar qué te dispara, qué te afecta, qué te desestabiliza. Y ese entendimiento te da ventaja, porque ya no te sorprendes, te anticipas. Una mujer de alto valor no es la que nunca se enoja, es la que sabe cuándo, cómo y para qué expresar lo que siente. No pierde el control por cualquier cosa. No reacciona para demostrar fuerza. Su verdadero poder está en su capacidad de sostenerse incluso en momentos incómodos. Practicar el autocontrol diario no es algo que se logra de un día para otro. Es un entrenamiento constante en pequeñas cosas, en situaciones cotidianas, en momentos donde antes reaccionaba sin pensar. Es elegir diferente una y otra vez hasta que se convierte en parte de ti. Recuerdo una vez que alguien intentó provocarme directamente antes. Hubiera reaccionado de inmediato, pero ese día hice algo distinto. Guardé silencio, observé, respiré y decidí no entrar en ese juego. Y en ese momento entendí algo profundo. No reaccionar también es una respuesta. Porque cuando no entras en provocaciones, cuando no te dejas llevar por el impulso, cuando eliges tu respuesta con claridad, dejas de ser manipulable. Y cuando dejas de ser manipulable, nadie puede controlarte. Te voy a decir algo que rompe con lo que te enseñaron.
Estar siempre disponible no te hace valiosa, te hace predecible. Y lo predecible con el tiempo deja de ser respetado. Porque cuando siempre estás ahí, cuando siempre respondes, cuando siempre te adaptas, sin darte cuenta estás enviando un mensaje silencioso: mi tiempo está abierto para cualquiera. Y eso tiene un impacto directo en cómo te perciben. La sobredisponibilidad no es generosidad, es desorden. Es no tener claridad sobre tus prioridades. Es poner a otros por encima de ti de forma constante hasta que tú misma te vuelves secundaria en tu propia vida. Y cuando tú te colocas en segundo lugar, el mundo no duda en hacer lo mismo. Yo viví eso. Estaba disponible para todos en todo momento, respondía rápido, decía que sí, me adaptaba, postergaba mis cosas por cumplir con otros. Y al principio parecía correcto, incluso bien visto, pero con el tiempo algo cambió. Dejaron de valorar mi presencia, porque cuando algo está siempre disponible, deja de percibirse como valioso. Y ahí entendí algo clave: el respeto también se construye desde la forma en la que administras tu tiempo. Una mujer de alto valor no responde desde la urgencia, responde desde la prioridad. Y eso no significa ignorar, significa elegir. Significa saber que no todo merece una respuesta inmediata, que no todo es urgente, que no todo está por encima de lo que tú estás construyendo. No responder inmediatamente siempre es una forma de recuperar tu espacio. No porque quieras jugar a la indiferencia, sino porque estás dejando de reaccionar en automático. Estás creando un ritmo propio donde tú decides cuándo y cómo respondes, y eso cambia la dinámica completamente. Dedicar tiempo a tus prioridades es lo que realmente construye tu valor. Porque cuando tú estás enfocada en crecer, en mejorar, en avanzar, tu energía cambia. Ya no estás disponible para todo, porque estás comprometida con algo más grande, contigo misma. Y eso se siente. Las personas lo perciben. Perciben que tienes dirección, que tienes enfoque, que no estás esperando a que algo pase, estás construyendo. Aprender a estar ausente sin culpa es otro nivel de crecimiento, porque muchas veces no es que no tengas tiempo, es que sientes culpa por no estar. Culpa por no responder, por no aparecer, por no cumplir con expectativas ajenas. Pero esa culpa es una programación que necesitas romper. No estar disponible todo el tiempo no te hace fría, te hace consciente. Recuerdo cuando empecé a cambiar esto. Al principio fue incómodo, sentía que debía responder, que debía estar, que debía justificar mi ausencia. Pero poco a poco entendí que no debía explicaciones por cuidar mi tiempo. Y en ese proceso algo cambió. Empecé a sentirme más libre, más enfocada, más en control, porque ya no estaba reaccionando a todos. Estaba respondiendo a lo que realmente importaba. Y cuando haces eso, cuando dejas de estar disponible para todo y empiezas a estar disponible para lo correcto, tu valor deja de negociarse y empieza a respetarse. Te voy a decir algo que no es cómodo, pero es real. Tú no eres solo el resultado de tus decisiones. Eres el resultado de las personas que permites cerca de ti. Porque el entorno no solo te acompaña, te moldea. Y con el tiempo, lo que toleras se convierte en tu normalidad. Tu entorno define tu estándar. Y si tu entorno normaliza el irrespeto, la indiferencia, la crítica constante o la minimización de quién eres, poco a poco empiezas a dudar de tu propio valor. No de golpe, no de forma evidente, sino lentamente. Empiezas a justificar, a adaptarte, a encogerte, y sin darte cuenta terminas viviendo una versión más pequeña de ti misma. Yo aprendí esto de forma dura. Hubo etapas en mi vida donde permanecí en entornos que no estaban alineados con mi crecimiento y al principio lo ignoras. Te dices a ti mismo, no es para tanto. Así son las personas, puedo manejarlo.
pero con el tiempo te das cuenta de algo más profundo. No es lo que ellos hacen, es lo que tú empiezas a aceptar. Una mujer de alto valor entiende esto con claridad, no porque sea fría o selectiva por ego, sino porque entiende que su energía, su paz y su identidad se construyen también desde lo que permite cerca de ella. Identificar relaciones tóxicas no siempre es fácil, porque no siempre son evidentes. A veces no es agresión directa, a veces es sutil. Comentarios que minimizan, actitudes que invalidan, dinámicas donde siempre das más de lo que recibes. Y si no estás consciente, puedes normalizarlo. Pero hay una pregunta que lo revela todo. ¿Cómo te sientes después de interactuar con esa persona? Si constantemente te sientes pequeña, agotada, confundida o insegura, no es casualidad, es información. Reducir contacto con personas que te minimizan no es odio, es autocuidado. No necesitas justificarlo, no necesitas explicarlo en exceso. Solo necesitas entender que no todas las relaciones están destinadas a quedarse en tu vida. Y aquí viene algo importante. No se trata solo de eliminar, se trata de reemplazar. Porque cuando sacas algo de tu vida, necesitas llenar ese espacio con algo que te eleve. Por eso buscar entornos que eleven tu estándar es clave. Personas que te inspiran a crecer, no a dudar. Personas que te impulsan, no que te apagan. Personas que te recuerdan tu valor cuando tú lo olvidas, no que te hacen dudar de él. Recuerdo una etapa donde cambié completamente mi círculo. No fue fácil. Hubo incomodidad, hubo distancia, hubo momentos de soledad, pero también hubo claridad. Y esa claridad valió todo, porque entendí que no puedes crecer en un entorno que constantemente te está reduciendo. Cuando cambias tu entorno, cambias tus conversaciones, tu mentalidad, tu energía, empiezas a verte diferente, porque empiezas a reflejar lo que te rodea. Y entonces ocurre algo poderoso. Ya no necesitas esforzarte tanto para sentir tu valor, porque tu entorno te lo recuerda. Porque al final no eres solo lo que piensas de ti, eres lo que toleras cerca de ti. Y cuando decides rodearte de respeto, empiezas a exigirte respeto a ti misma. Te voy a decir algo que no siempre se quiere escuchar, pero que marca un antes y un después en la vida de cualquier persona. Lo que estás viviendo no siempre es el resultado de lo que otros hacen contigo. Muchas veces es el resultado de lo que tú has decidido tolerar. Y la tolerancia, cuando no tiene límites, se convierte en una forma silenciosa de debilitamiento. Porque cada vez que aceptas menos de lo que mereces, no estás siendo paciente, estás negociando tu valor. Y esa negociación con el tiempo te desgasta. Yo he visto esto repetirse en muchas vidas y también lo he vivido en momentos personales. Empiezas justificando pequeñas cosas. No es tan grave, así es la gente, puedo con esto. Pero lo que parece pequeño al inicio, con el tiempo se convierte en un patrón. Y ese patrón te entrena a conformarte. Una mujer de alto valor no construye su vida desde la tolerancia excesiva, la construye desde el estándar claro. Porque entiende que su energía, su paz y su dignidad no están diseñadas para sobrevivir en lo mediocre. Elevar tu estándar no significa volverte inalcanzable o fría. Significa volverte consciente. Significa entender qué es aceptable en tu vida y qué no lo es más. Porque si tú no defines tus límites, el mundo lo hará por ti y casi nunca lo hace a tu favor. Dejar de justificar comportamientos mediocres es un acto de madurez emocional. Porque justificar es una forma de sostener lo que ya te está dañando. Es explicarte a ti misma por qué algo que te hace daño no es tan malo. Y esa narrativa interna es peligrosa porque te acostumbra a lo que no deberías aceptar. Define límites claros, pero no solo en palabras, sino en acciones. Un límite no sirve si no se sostiene. No sirve si lo dices, pero no lo cumples. El respeto no se genera por lo que anuncias,
se genera por lo que sostienes. Detectar patrones que repites es fundamental, porque muchas veces no estás eligiendo nuevas situaciones, estás repitiendo viejas dinámicas con diferentes personas. Y si no lo ves, puedes pasar años atrapado en el mismo ciclo emocional. Yo aprendí que el cambio real no ocurre cuando cambias de personas, ocurre cuando cambias lo que estás dispuesto a tolerar. Y finalmente, cortar lo que no suma no es un acto de dureza, es un acto de claridad. Porque no todo lo que conoces está destinado a quedarse en tu vida. Hay relaciones, hábitos, dinámicas que cumplieron un propósito, pero que ya no pertenecen a la versión de ti que estás construyendo. Y aquí está la verdad más poderosa. Cuando elevas tu estándar, tu vida entera empieza a reorganizarse alrededor de ese nuevo nivel. Porque el mundo no te trata según lo que dices que vales. Te trata según lo que demuestras que estás dispuesto a aceptar. Y cuando decides no aceptar menos, empiezas por fin a recibir más de lo que realmente eres. Te voy a hablar con una verdad que no siempre es popular, pero sí profundamente liberadora. Mientras vivas desde la victimización, vas a seguir sintiéndote sin poder. Porque la víctima siempre mira hacia afuera buscando culpables, pero el crecimiento real solo empieza cuando miras hacia adentro buscando responsabilidad. Y esto no es para culparte, es para despertarte. Porque hay una diferencia enorme entre lo que te pasa y lo que haces con lo que te pasa. La vida no siempre es justa, las circunstancias no siempre son ideales y hay situaciones que no elegiste. Pero en algún punto después de todo eso hay una decisión. Seguir reaccionando como víctima o empezar a actuar como protagonista. Yo he visto cómo muchas personas se quedan atrapadas en su historia. La repiten, la justifican, la cuentan una y otra vez como si eso explicara su presente. Y sí, explica el pasado, pero no construye el futuro, porque el pasado puede darte contexto, pero no puede darte dirección. Una mujer de alto valor entiende esto. Su vida no se define por lo que le pasó, sino por lo que decide hacer después de lo que le pasó. Asumir tus decisiones es el primer paso para recuperar tu poder, incluso aquellas decisiones que no salieron bien, porque mientras sigas diciendo fue por esto, fue por aquello, vas a seguir entregando tu control a factores externos. Y cuando todo depende de lo externo, tú te vuelves frágil. Aprender de los errores sin excusas es otra forma de madurez. No se trata de castigarte, se trata de observarte con honestidad. ¿Qué hiciste? ¿Qué ignoraste? ¿Qué permitiste? ¿Qué puedes hacer diferente ahora? Esa conversación interna es mucho más poderosa que cualquier justificación. Yo he cometido errores, como todos, pero en algún punto entendí que justificarme no me ayudaba a crecer, me mantenía en el mismo lugar. En cambio, asumirlo, mirarlo de frente y corregirlo me daba dirección. Y aquí está algo clave. La responsabilidad no es pesada cuando la entiendes correctamente. Al contrario, es liberadora. Porque cuando aceptas que tienes parte en tu vida, también aceptas que tienes poder para cambiarla. Tomar control de tus resultados no significa controlar todo lo que ocurre afuera. Significa controlar lo que sí depende de ti, tus decisiones, tus hábitos, tu disciplina, tu enfoque. Porque al final, tu vida no cambia cuando cambia el mundo, cambia cuando cambias tú. Y ese cambio solo ocurre cuando dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte ¿qué voy a hacer con esto? Porque en esa pregunta vuelve tu poder. Hay algo que muchas personas subestiman, pero que en realidad determina cómo el mundo las percibe antes incluso de conocer su historia. Tu lenguaje y tu presencia. Porque no es solo lo que dices, es cómo lo dices, desde dónde lo dices y con qué energía lo sostienes. Y eso, quieras o no, comunica más que cualquier explicación. Tu forma de expresarte es un espejo de tu mundo interno. Si hablas con duda,
si llenas tus frases de justificaciones, si tu voz tiembla cuando debería ser firme, el mensaje que estás enviando no es el que quieres dar. Estás comunicando inseguridad, aunque tus palabras intenten decir lo contrario. Y aquí hay algo importante. La gente no responde a lo que dices, responde a lo que percibe de ti. Yo he aprendido que la presencia es una forma de lenguaje silencioso. Puedes entrar a un lugar sin decir una sola palabra y aún así comunicar todo: seguridad, claridad, confusión o duda. Todo se siente, todo se nota. Una mujer de alto valor no necesita elevar la voz para ser escuchada. Su firmeza no está en el volumen, está en la coherencia de su energía. Cuando habla no busca aprobación, expresa intención. Y esa diferencia lo cambia todo. Evitar hablar desde la inseguridad es un acto de construcción interna. Porque cuando dudas de ti, esa duda se filtra en cada frase. Creo que, tal vez, no sé, sí. Y sin darte cuenta, estás debilitando tu propio mensaje antes de que llegue a los demás. Hablar con claridad no significa ser dura, significa ser precisa. Decir lo que quieres decir sin rodeos innecesarios, sin adornos que diluyan tu intención, sin excusas que resten fuerza a tu mensaje. Mantener contacto visual es otro elemento fundamental, porque el contacto visual no es solo comunicación, es presencia. Es decir, sin palabras. Estoy aquí, estoy segura de lo que digo, no estoy escondiéndome, y eso genera respeto inmediato. Usar un tono firme, no agresivo, es el equilibrio que muchos no entienden. Firmeza no es ataque, firmeza es estabilidad, es sostener lo que dices sin necesidad de imponerte. Porque la verdadera autoridad no grita, se mantiene. Recuerdo momentos donde mi comunicación no estaba alineada con mi intención. Y no era porque no supiera lo que quería decir, sino porque no sabía sostenerlo con seguridad. Y aprendí algo con el tiempo. Cuando tu lenguaje cambia, tu mundo empieza a responderte diferente. Porque las personas no solo escuchan tus palabras, interpretan tu nivel de convicción. Y cuando empiezas a hablar con claridad, a sostener tu mirada, a expresarte sin inseguridad, empiezas a ser percibida como alguien que no se duda a sí misma. Hay un punto en la vida donde dejas de vivir para explicar quién eres y empiezas a vivir para demostrarlo con tu forma de ser. Ese es el nacimiento de una identidad fuerte, porque cuando realmente sabes quién eres, ya no necesitas defenderte de todo lo que otros dicen, piensan o interpretan sobre ti. Y esto no se construye con palabras, se construye con tiempo, con disciplina y con coherencia. Durante años, muchas personas intentan construir su valor desde la aprobación externa. Quieren que los validen, que los reconozcan, que los entiendan. Pero el problema es que cuando tu identidad depende de afuera, estás a merced de opiniones cambiantes y lo externo siempre cambia. Una mujer de alto valor entiende algo esencial. Su identidad no se negocia, no se adapta para encajar, no se reduce para agradar, no se rompe para ser aceptada. Se construye desde adentro en silencio, con disciplina y con decisiones constantes. Yo he aprendido que la verdadera fortaleza no es la que se muestra, es la que se sostiene cuando nadie está mirando.